Seguro de eso. Creo que realmente en esta semana de oración, en estas madrugadas, vamos a fortalecernos espiritualmente. Yo personalmente quiero eso. Y comentarles que ese pequeño testimonio es para gloria de Dios al final. em, por medio de un documental fue que el Señor tocó mi corazón. El tema de hoy, queridos hermanos, es sobre la definición de pecado y la naturaleza humana. Y ustedes van a poder entender por qué razón yo toqué o agarré este tema desde un inicio. Pero antes de comenzar, yo quiero tener una oración, quiero unírmeles a ustedes con una oración para pedir la dirección del Señor. Oremos. Querido Dios, te damos gracias porque nos permites poder estar reunidos en oración, buscando tu presencia, de madrugada, como lo dice tu palabra. Te pido que nuestras mentes puedan elevarse al cielo. Danos, hínchanos, posesiónanos, llénanos de poder de tu Santo Espíritu. Te pido, Señor, que nos ayudes a discernir tu palabra, quites de nuestras mentes prejuicios y nos permitas simple y sencillamente aceptar la sencillez de la Escritura. Cada una de las personas aquí reunidas, lo que deseamos es hacer tu voluntad, lo que deseamos es fortalecernos, lo que deseamos es que nuestras familias, nuestros hijos, nuestros familiares, amigos, Señor, también, Señor, puedan conocerte. Así que ayúdanos a hacer esos canales a través de los cuales tú derrames tus bendiciones. Te pido que nos acompañes en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la razón por la que yo toqué o la que yo escogí el tema del pecado para iniciar esta semana de oración es porque precisamente en esos momentos cuando yo no había hecho videos y estaba alejado del Señor, yo no tenía una comprensión correcta de lo que era el pecado. Al día de ayer justamente estaba hablando yo con un hermano y hablábamos cómo él estaba metido, atado por el pecado. Curiosamente, el Señor lo preparó todo porque ayer fue que platicamos con él y hoy vamos a platicar de esto también. Y yo me he dado cuenta muchas veces de que ya sea la drogadicción, ya sea el fumar, ya sea el tomar, los videojuegos, ya sea la fornicación, el adulterio, todos los pecados habidos y por haber. Y la razón por la que muchas personas han estado atados durante años, durante mucho tiempo, en en esto, es porque no tienen una comprensión correcta de lo que es el pecado. ¿Quiénes de los que estamos aquí tenemos amigos, hijos, parejas, tenemos familiares que precisamente están pasando por estos momentos? Yo quisiera que ustedes pudieran escuchar el corto tema de hoy y después pudieran compartírselo también, porque es muy crucial poder entender lo que es el pecado, para entonces poder entender el poder del Evangelio. Hermanos, la comprensión del pecado que nosotros tengamos influirá en nuestra comprensión del Evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense que ustedes están enfermos y ustedes van al médico. El médico los diagnostica incorrectamente. Si el diagnóstico es incorrecto, les va a recetar una medicina, una solución incorrecta. Así que si ustedes hacen eso que el doctor les dijo que hicieran para solucionar o para contrarrestar, revertir la enfermedad, no les va a servir de nada, porque el diagnóstico fue incorrecto. Por lo tanto, la medicina también. De la misma forma, el pecado es una enfermedad. Y si nosotros tenemos un diagnóstico incorrecto del pecado, la solución, que es el Evangelio, va a ser también incorrecta. La comprensión del Evangelio va a ser incorrecta y no tendrá poder.
efecto en nuestras vidas. Qué importante es entonces que nosotros comprendamos correctamente lo que es el pecado. De ahí, de ahí es que viene la apostasía en la iglesia. De ahí es que viene que el hermano no pueda salir del alcohol. De ahí es que todo esto esté sucediendo. No tenemos una comprensión correcta de lo que es el pecado y por lo tanto no comprendemos lo que es el poder del Evangelio. Dicho esto, quiero preguntarles entonces lo mismo que he preguntado a estos hermanos que a veces me dicen, hermano, necesito ayuda. Hermanos, ¿qué es el pecado? Hermano, es que yo pienso de que si cualquier ser humano no conoce la ley, él va a pecar porque él no conoce la ley, porque usted sabe que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Entonces, en ese sentido, van a matar, van a robar porque ellos no saben que eso es malo, porque no conocen esa ley. ¿Me Correcto, explico? hermano. Así es. Está usted en todo lo correcto. Ayer hablaba con esta hermana y me decía, pues el pecado es, y me decía, no, es que el pecado, uy, óyame, no me había puesto a pensar en eso, me dijo. No, no, yo le dije, leamos primera de Juan 3:4. Y ustedes lo leen conmigo. Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es transgresión de la ley. Yo le preguntaba, ¿y qué ley crees que de la que se está hablando aquí? Y tardé un poquito, pero finalmente me dijo, de los 10 mandamientos. El hermano había sido adventista de los 8 años más o menos, muy apreciado. Pero yo le comenté, correcto, el pecado es transgresión de los 10 mandamientos. ¿Y cuáles son los 10 mandamientos? Bueno, repasémoslos. Mandamiento número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y le explicaba, este mandamiento no consiste simplemente en tener, también estar adorando a Buda, a algún otro dios de otra religión. Tener dioses ajenos delante de mí significa que puede haber algo que le está quitando la prioridad a Dios en mi vida. Puede ser el dinero, puede ser una relación sentimental, puede ser el trabajo, puede ser incluso mi familia, puedo ser yo mismo. Cualquier cosa que le quite lo primero en mi vida a Dios, ese es mi Dios. Hoy estamos nosotros reunidos de madrugada, porque los que estamos aquí considero que tenemos a Dios como primer lugar. ¿Cuántos tienen a Dios como primer lugar y cuántos desean tener a Dios en primer lugar en su vida, hermanos? Amén, Quiero que ese es el sí, anhelo de cada Amén, uno de amén, nosotros, amén, amén. que Dios sea lo amén. primero en Amén. nuestras vidas. Pues eso, hermanos, es no tener otros dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imágenes ni les darás culto sagrado. Creo que eso ya habla, ya lo explica todo. Mandamiento 3, no dirás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué significa esto? En los chistes, en familia, con amigos, no vamos a decir el nombre de Jesús, el nombre de Dios, de una forma trivial, de una forma común, sin sentido espiritual. No vamos a andar diciendo por cada cosa, ay Dios mío. No vamos a irrespetar el nombre de Dios. No vamos a ponerlo en mal tampoco. Mandamiento 4, ya lo sabemos. Acuérdate del sábado para santificarlo. Mandamiento número 5, honra a tu padre y a tu madre. Número 6, no matarás. Número 7, no cometerás adulterio. Ahí entra también la fornicación, todo lo que tenga que ver con la lujuria, la pornografía, todo esto. No cometerás adulterio. No robarás. ¿En qué nosotros podemos estar robando a Dios? Pues no podemos estar robando, no necesariamente acuchillando a una persona para poder quitarle sus pertenencias. Podemos estar robándole a Dios en los diezmos, en las ofrendas. ¿Y cuán importante es esto entonces? No robarás. Mandamiento número 9, no presentarás falso testimonio. Esto es
No mentir, por ejemplo. Cuando me cuentan un chisme, una cosa de una persona, yo no voy a regarlo sin siquiera saber si es cierto. Cuidado con eso. Mandamiento número 10, no codiciarás los bienes de tu prójimo ni nada. Estos son los 10 mandamientos. Esta es la ley que es transgredida cuando nosotros pecamos. Y aquí entro entonces al punto central. El pecado, según la Biblia, es quebrantar estos 10 mandamientos. Entonces el pecado es una decisión. Una decisión. Y la Biblia dice en Romanos que todos han pecado. Ahora, ese todos han pecado está en voz activa. Y esto significa, hermanos, que nosotros somos responsables de haber pecado. No mi padre, no mi abuelo, no mi bisabuelo, no Adán. Yo soy responsable de mi pecado. Podemos pecar inconscientemente. Por ejemplo, una persona que no sabía que el sábado debía ser guardado, pecó inconscientemente. Y la Biblia dice que Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia, que Jesús ha hecho expiación por los pecados de ignorancia. Dios no me culpa por algo que yo no conocí, pero ahí hubo pecado de ignorancia. Jesús lo expió por todos aquellos que no conocieron alguna cosa de la voluntad de Dios, pero no serán culpables porque no lo conocieron. Pecado de ignorancia. Y otra cosa es el pecado eh, consciente, el pecado consciente. Ahora, lo que no existe es el pecado involuntario. Cuidado con eso. Hay Biblias que hablan del pecado involuntario, pero eso no existe. Es pecado consciente lo que se refiere ahí. El pecado involuntario no existe, porque el pecado involuntario sería que mi carne esté pecando por mí. Cuidado, porque esto implicaría que hay algo que no soy yo, exactamente mi carne, que es pecado. Y la Biblia en ninguna parte de la Escritura dice que nosotros hayamos nacido pecadores. Ustedes pueden leer la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis y no van a encontrar ni una sola línea que diga que nosotros hemos nacido pecadores. Y aquí es que entra y se conecta todo. Porque la gran mayoría de personas, al menos todas las que yo les he preguntado, ¿crees que nacemos pecadores? Y me dicen, sí. Y yo les entiendo, porque hoy en nuestras iglesias muchas veces se está predicando esta falsa doctrina, que nacemos pecadores. Y esto, en nuestra mente, ¿saben qué es lo que nos dice? Ah, yo no soy responsable de mi pecado. Así soy, como dice una persona muy famosa dentro de nuestra iglesia. No robas, no matas, no adulteras porque peques, sino que haces todo eso porque eres pecador. Eso es falso. Porque entonces el pecado tiene una excusa. El pecado soy yo, el pecado es mi carne y yo voy a estar siendo dominado por él. Cuidado, hermanos. El pecado es una decisión. Y yo les voy a presentar algunos argumentos en este momento que respaldan la idea de que el pecado es una decisión. Primero, el primer descendiente de Adán. ¿Quién fue? Caín. ¿Saben? ¿Recuerdan lo que el Dios le dijo a Caín? Aquella vez que Caín estaba enojado con su hermano Abel porque el sacrificio de Abel sí había sido aceptado, porque Abel trajo un corderito y derramó sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. ¿Se recuerdan por qué Dios no aceptó el sacrificio de Caín? Porque Caín llevó algo que a él le plació, no lo que Dios le había pedido que le trajera. Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta.
con todo, tú te enseñorearás de él. El pecado está a la puerta. ¿Qué significa esto? Desde un principio Dios le estaba diciendo a Caín y a la raza humana, el pecado está externamente a ustedes. No nacen con el pecado internamente. El primer descendiente de Caín no tenía el pecado internamente. Él tenía que abrirle la puerta para que el pecado entrara. Por eso Dios le dice, el pecado está a la puerta. Así que tenemos que abrirle la puerta al pecado para que entre a nuestra vida y nos domine. Por eso allá en Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo, hablando desde una perspectiva de un hombre inconverso, el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él habla de el pecado que mora en mí. No dice yo soy el pecado, mi carne es pecado, no, dice el pecado que mora en mí, porque está hablando de la experiencia, desde la experiencia de un hombre que le abrió la puerta al pecado y el pecado entró a su vida y lo está dominando. Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. Pero ¿saben qué? ¿Quién más está a la puerta también? En Apocalipsis 3, en el mensaje de la Odisea, el testigo fiel, que es Cristo Jesús, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Cristo Jesús también puede entrar a nuestra vida para que el pecado sea expulsado. Y ese es el poder del Evangelio. Porque donde Cristo entra, hay paz. Donde Cristo entra, hay victoria. Donde Cristo entra, hay transformación, hay conversión, hay liberación, hay poder. Así que, resumiendo, queridos amigos, queridos hermanos, el pecado es transgresión de la ley, como lo dice el conflicto de los siglos. Esta es la única definición de pecado que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley, una decisión. Número 2, no nacemos pecadores. Número 3, el pecado, para entrar en nuestra vida, nosotros tenemos que abrirle la puerta para que nos domine. Pero también Jesús está a la puerta y cuando entra, el pecado es expulsado. Porque en nuestro corazón solo puede estar habitando el pecado o Cristo, no las dos cosas al mismo tiempo. Cuidado con aquella expresión que por ahí se escucha, de que somos justos y pecadores al mismo tiempo. Eso no existe. O somos de Cristo o somos de Satanás. O somos del pecado o somos de la justicia. Y si hay un familiar nuestro que está luchando con, con el pecado, nosotros tenemos que compartirle esta verdad para que él pueda comprender su condición, pueda tener un diagnóstico del pecado correcto y entonces podamos nosotros señalarle a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podamos nosotros guiarlo hacia aquel que es la esperanza de gloria. Cristo, Jehová, justicia nuestra. Podamos guiarlo hacia su Salvador. Yo quisiera en este momento decirles que hay solución para el pecado. Hay solución. Porque, hermanos, el mensaje de la Biblia, entonces, no es solo perdón por el pecado. No, es más que eso. Es poder, poder, poder para no pecar. Primera de Juan 3, 6 al 9 dice que el que permanece en Cristo no peca, porque ha nacido de Dios. El Evangelio es poder para no pecar. Cuando nosotros entendemos eso,
entonces nosotros dejamos de poner excusas para el pecado. Es que yo nací pecador. Es que yo nací en un hogar lleno de alcoholismo, de todo esto. Lastimosamente, muchas veces eso nos afecta. Pero aún así, con todas esas cosas, desde nuestra infancia, desde nuestra niñez, Dios puede llegar a intervenir en nuestras vidas y puede llegar a transformar todo nuestro ser. Porque el Evangelio, el mensaje de Dios, de la Biblia, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, compartamos esto con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros amigos. Démosles un diagnóstico correcto de lo que es el pecado. Y automáticamente, la victoria sobre el pecado, que solamente se puede a través de Jesús, llegará a sus vidas. En este momento, yo quisiera ver si alguien tiene alguna pregunta sobre este tema, sobre algún texto bíblico. Excelente tema. Hermano Eric, yo tengo una pregunta. Que Sí, hermano. muchas veces se apoya en que en pecado me concibió mi madre. Entonces la gente dice, bueno, pues tengo herencia. Ujú. Muy bien. Salmo 51:5. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy diciendo en esta mañana? Si pusieron atención así, exactamente las palabras que dije fue que en la Biblia no existe un solo texto que diga que nacemos pecadores. Y este pasaje de Salmo 51:5 no dice que nacemos pecadores. Dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No dice que nacemos pecadores primero, porque no está hablando del nacimiento, está hablando de la concepción. El mundo. En segundo lugar, no está hablando que nacemos pecadores, porque la palabra pecado en ese versículo es un sustantivo. ¿Qué significa esto? Cuando yo agarro este teléfono y digo em, que este teléfono es de color negro y está muy bonito, yo lo estoy describiendo. Yo estoy, cuando una persona, cuando alguien está siendo descrita, como en el caso de soy pecador, como lo dijo Pedro, apártate de mí porque soy pecador. Esa palabra pecador es un adjetivo. Me está describiendo al sujeto, pecador. Pero en Salmo 51:5 no se está utilizando un adjetivo, se está utilizando un sustantivo, pecado, que es muy diferente. Yo sé Hermano que hay Eric, Biblias. Sí, hermano. hermano Eric, tengo una pregunta. Si usted dice de que el ser humano no nace con pecado, entonces, ¿qué sucede con los homosexuales? Mm, Ellos dicen, los homosexuales, que ellos se sentían atraídos por el sexo opuesto desde que estaban niños. mm, Entonces, ¿qué sucede con eso? Entonces, no se mira la homosexualidad como pecado, ujú. porque ellos no lo ven en los 10 mandamientos de que ser homosexual no es pecado. Mas, sin embargo, recuerde que Dios dice que los homosexuales no entrarán en los reinos de los cielos. Exactamente. Correcto, hermano. Y eso precisamente es así. Muchas veces desde la infancia, el entorno en el que un niño se desenvuelve llega a trastornarle la mente. Lo que mira que se están viendo en la televisión, las conversaciones que están teniendo sus compañeritos, los libros que les están dando incluso. Todo eso llega a confundirlo. Y por eso muchos dicen que desde pequeños, pero eso no existe. Y terminando con lo del Salmo 51:5, entonces ahí se utiliza un sustantivo, pecado, y no un adjetivo, pecador. Por eso es incorrecta las traducciones que a veces tienen muchas Biblias que dicen nací pecador. Eso no existe.
en el texto, cuando lo estudiamos detenidamente, no hay manera de que se traduzca pecador. Dice, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Y esa palabra maldad es la misma que en Ezequiel 18:20 o Ezequiel 20:18. Se utiliza para decir que el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. ¿Vieron? En Salmo 51:5 más bien está diciendo, está describiendo el contexto, el entorno en el que David fue formado, fue concebido. Él fue concebido en un entorno de maldad, de pecado, al igual que nosotros, externamente, pero no internamente. Así que el Salmo 51 no habla, no dice que nacemos pecadores. Y aunque muchas personas quieran decir que sí. Como dijo una hermana por ahí en los comentarios, la hermana Ivana, si fuera verdad que nacemos pecadores, entonces Jesús nació pecador también. ¿No es así? Correcto. Así es. Pero Jesús sabemos que, aunque asumió la naturaleza humana, Él no fue pecador, porque la naturaleza humana no nos hace pecadores. El pecado es una decisión. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hermano Eric, Sí, entonces, si los bebés nacieran pecadores, como algunos afirman, entonces hay tantos bebés abortados, tantos bebés que mueren al nacimiento, pues estarían perdidos, ¿verdad? Si fueran correctamente. pecadores. Entonces, no, cuando un bebé nace, no tiene nada de falta alguna en él. Es cuando en su crecimiento, ¿verdad? En el entorno, en la enseñanza que le han dado, se va formando ya cuando el uso de conciencia, entonces ahí es donde ya puede ser tentado y pues caer en pecado, pero nunca cuando nace, ¿verdad? Exactamente, hermana. Así es. Por eso tenemos la esperanza de que esos niños, esos bebés que han muerto, van a estar en el cielo. ¿Qué es La el hermana White, por versículo de ejemplo, Ezequiel? Disculpe. hermana, ¿Cuál es el versículo? el Ezequiel versículo 20:18. 20:18 20:18, sí. Ah, o también, 18:20. ah, también dice por cuanto todos pecaron, pero no por cuanto todos somos pecadores. Eso Ah, es lo que hice, eso es lo que yo les por cuanto decía. todos pecaron. Eso es lo que yo les decía. Ahí, por cuanto todos pecaron, allí tampoco se utiliza un adjetivo, pecador, no. Se utiliza un verbo, por cuanto todos pecaron. Y ese verbo, cuando ustedes lo analizan, está en voz activa. O sea que yo soy el que pequé. Todos son los que han pecado. Está en voz activa. Implica responsabilidad individual. Todos han To- pecado. Todo el que comete pecado es infractor de la ley. Ujú. Y si tú no cometes pecado, pues no puedes infringir la ley. Claro que no. Por supuesto que no. Dice, todas se desviaron a una. Ajá. Todos se desviaron. No dice todos nacieron desviados. Todos se desviaron. Una decisión. Ujú. La palabra del Señor es muy clara, hermanos. Amén. Es muy clara. Y cuando entendemos lo que es pecado, hermanos, entonces dejamos de las excusas por un lado, dejamos de vestirnos de hojas de higuera y anhelaremos ser vestidos con los blancos mantos de la justicia de Cristo. Anhelaremos ser vestidos con las vestiduras del Cordero. El día de mañana entonces vamos a estar hablando de la justificación de vida, un poquito y vamos a cubrir el tema de los bebés que han muerto. ¿Cómo es que ellos tienen la posibilidad de estar en el cielo? Y es maravilloso. Que Dios los bendiga. Hermano, Y Sí, tengo una preguntita, sí, hermano. ¿Todos los pecados son iguales? Mm, Lo pregunto porque siempre escucho la excusa, no, bueno, si te comiste eso que no es bueno para ti, entonces ya transgrediste todos los pecados. O sea, le dan como que todos los pecados son iguales. Entonces, si podía aclarar acerca de eso. Y lo otro, si usted puede compartir el documental que le ayudó a usted en su camino de la conversión. ¿Qué fue mucho. documental fue? Se llama en YouTube
como en los días de Noé, el documental. Como en los días de Noé. Está en inglés, si no estoy mal, y también en español. Ok, Como en los días de Noé. como en Y los días de... es del pastor Borg. Bueno, no solamente de él, hay otros pastores por ahí. Creo que también sale Doug Batchelor y otros por ahí. Pero respondiendo a su pregunta, no todos los pecados son iguales en el sentido de que algunos cuentan como transgresión y otros no. No, todos los pecados son pecados. El Así. apóstol Santiago dice Claro. que el que ha fornicado, pero el que no ha matado, pero ha fornicado, ya transgredió la ley. O sea, todos los pecados son quebrantamiento de la ley, una decisión. Pero, por ejemplo, si yo a veces los pecados, por así decirlo, lo que sí es que no hay ningún pecado menor Pequeño, o grande, no hay. pequeño. Ajá, El no hay ningún pecado es pecado. pecado. Pecado es pecado. Pero hay una cita de la hermana White donde ella explica que algunos tienen mayor responsabilidad. Por ejemplo, Hitler, que él mató a centenares de personas, de judíos, no va a tener la misma condena, no va a sufrir de la misma manera que una persona que, por ejemplo, eh, era ladrona. Me doy a entender. La Biblia habla de cómo Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, en ese sentido, no quisiera decir niveles para no confundirlos, pero hay una responsabilidad mayor en ciertas veces. Me voy a limitar a decirlo de esa manera para no confundirlos. Pero todo pecado es pecado. Todo pecado es transgresión de la ley de Dios. Mi hermano, no Ujú, es lo mismo matar una persona a matar miles de personas, ¿sí? ujú. Así es de que podemos definir de esa manera. Hay una cosita aquí, hermano, que también quizá les va a surgir esta pregunta. Adán y Eva pecaron, y de ahí surge la idea de que concebidos fuimos en pecado, porque resulta que le nacen dos hijos, uno bueno y uno malo. Y entonces podemos decir, entonces sí, pero Satanás estaba ahí en el cielo y le surgió la idea de pecar. Entonces, no necesariamente Caín, ¿me entiendes? Heredó ese pecado de sus padres. Es una decisión. Fue su decisión de él, una Ujú. simple decisión. Amén, hermano. Y los Porque a próximos los dos se temas. les había enseñado que el cordero era lo que debían llevar, no la Ujú. fruta. Amén. Y en los próximos temas vamos a estar hablando de la otra parte que Dios le dijo a Caín. Porque no solamente le dijo, el pecado está a la puerta. ¿Saben qué también le dijo? Con todo, tú te enseñorearás de él. Y eso vamos a hablar más adelante. Hasta aquí el tema, mi tema de hoy. Espero que haya sido bendición para sus vidas. Amén. Y no sé cómo sigue el programa en esta mañana. Que Dios los bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo desde Guatemala. Y nos vemos el día de mañana con la ayuda del Señor. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Una Amén. pregunta, Vamos a no Ya orar, hay si oramos, gusta, ¿va? consejos Oración. de Muy buena. asistencia Marinela. Hermano, de haga este una grupo. Muy oración bueno final. Creo que hay que Amén. orar, Hermanito, hermanitos. Ya. ¿puede orar para terminar mi hermano Eric? Sí, Y es porque ya se están yendo Claro. muchos. Muy hoy, bien. hermano. Vamos a orar entonces. Querido Dios, te damos gracias por la claridad de tu palabra. Gracias porque, aunque el pecado es una enfermedad que inunda nuestro ser cuando le damos cabida, cada parte de nuestra mente es contaminada, Señor, sabemos que también hay una solución. Y esa solución tiene un nombre y es Cristo Jesús. Amén. Te quiero, Señor, pedir que nos permitas compartir un correcto diagnóstico con nuestros familiares, amigos, vecinos, de manera que puedan ellos tener, Señor, una correcta solución de esa enfermedad, del pecado. Que Jesús pueda venir a sus vidas, también a nuestras vidas, Señor, porque el pecado, somos pecadores por decisión,
Que el pecado, Señor, pueda ser extirpado de nuestra vida. Que el pecado pueda ser expulsado por el poder de Jesús. Que sea Cristo viviendo en nosotros y no nosotros. Ayúdanos, Señor, a morir cada día y vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Te pido, Señor, que el poder del Evangelio se manifieste en cada uno de nosotros, que podamos pasar del pecado a la justicia y así poder cumplir lo que tú has prometido, que un día tendrás a ese grupo de personas que guardarán los mandamientos tuyos y la fe de Jesús. Señor, acompáñanos en este día, en nuestras labores, en el negocio, el trabajo, cuidando la familia, en todo lo que vayamos a desempeñar. Que cualquier decisión que vayamos a tomar sea para vida y no para muerte, sea para Cristo, para Satanás. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Que Dios los Gracias, bendiga. hermano Muchísimas Eric. gracias. Tengan un lindo día. Hermano Eric, desde las 4 de la mañana, porque ya es 2 horas antes. Así es, aquí estamos. Muchas gracias. Dios me lo bendiga y lo vemos mañana. Amén. Bendiciones a todos Adiós. mis hermanos. Pueden abrir su micrófono. Firme hacia adelante. Ya me voy antes que me manden a trabajar. Sí, ya estaba viendo eso de que se están haciendo ya, entreteniéndose mucho. Hermano Eric, yo quiero decir que gracias por ese hermoso mensaje. Tu presencia en Dios está muy activa. Sigue así, porque me has enseñado un montón el día de hoy. Gloria a Dios, hermana. El Espíritu Santo nos ha enseñado. Solamente soy el instrumento de barro. Amén. Amén. Gloria a Así Dios. es. Siga bendiciendo. La invitación es para mañana, la semana completa. El hermano Eri va a estar con nosotros. Así que, Amén. hermano, sigamos adelante y muchas gracias por su presencia. Gracias. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Tengan un hermoso día. No se me acerquen mucho a Marianela, por favor. El hermano dice que el perro me dio la rabia. No, hermano, tengo la rabia. Estoy bien, gracias a Dios. Gracias, hermano, por orar por mí. Amén. Seguimos orando los unos por los otros. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Hasta mañana. Hasta mañana.